Estudiantes, vamos a ver la guía número 13 de Ciencias Naturales, lo que ponemos siempre en todos los videos explicativos, los medios de contacto, lo que tienen que copiar en sus cuadernos como siempre, desde el objetivo hacia abajo hasta la clase. En este caso el objetivo va a cambiar, vamos a seguir hablando de fuerza, pero en este caso vamos a asociarlo al modelo de tectónica de placas, a la actividad geológica, a las interacciones de las placas. Eso lo vamos a ir viendo ahora en este video explicativo. El indicador explican por medio de modelos la forma en que interactúan las placas tectónicas, límites convergente, divergente y transformante y algunas de sus consecuencias en el relieve de la Tierra. Habilidad, procesar y analizar la evidencia. Eso siempre en sus cuadernos. Cuando hablamos de placas tectónicas, lo primero que tenemos que hablar es de Pangea. ¿Qué es la Pangea? Es un supercontinente. Hace miles de años atrás se decía que la Tierra estaba unida, todos los continentes. Era un supercontinente llamado Pangea. Con el paso del tiempo, mediante el movimiento de las placas tectónicas, ocurrió un proceso que se denominó como teoría de la deriva continental. Es como cuando uno piensa que un barco va a la deriva, quiere decir que ese barco no tiene dirección definida. En este caso es lo mismo. Los continentes comenzaron a separarse y a moverse sin una dirección específica, como salen esas imágenes. Estaba todo junto al comienzo y después comenzaron a separarse para formar los continentes como hoy los conocemos. Se dice que al juntarlos es como un rompecabezas, todos calzan para formar un gran continente que hace miles de años atrás se llamaba Pangea. En la página 75 de su texto de estudio habla de la teoría de tectónica de placas. La corteza está fragmentada en diversas secciones o partes. Esta es la corteza, lo que está acá, junto con el manto. Esto es el manto, corteza y manto. Aquí nos vamos a centrar nosotros. Las elevadas temperaturas del núcleo, este es el núcleo, esta es una ampliación de acá. La elevada temperatura del núcleo permiten que los materiales del manto, estos, en contacto con este se dilaten, o sea, se expandan y asciendan. Se expanden y suben. A medida que ascienden, que van subiendo, bajan su temperatura, lo que se produce su posterior descenso. Este proceso se conoce como corrientes de convección. Esas corrientes de convección, núcleo, manto y corteza, hacen que, fíjense, se muevan las placas tectónicas que están en la litósfera. Esto es la litósfera. Al generarse esa liberación de energía o temperatura, se genera ese tipo de falla geográfica. En la litósfera se define como la capa superficial de la Tierra sólida caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza terrestre y por el manto superior. Cuando pensamos en la litósfera o en las placas tectónicas, tenemos que imaginar una pelota, un balón. Todas estas partes distintas del balón serían placas tectónicas y los países o los continentes están sobre estas placas tectónicas. Siempre estas placas tectónicas se van moviendo. ¿Cuánto se van moviendo? Entre 1 y 24 centímetros por año. Cuando hay un sismo o un terremoto, obviamente se mueven metros, no solamente centímetros. Y como dice ahí, las placas tectónicas son fragmentos de la litósfera que se van moviendo. Se mueven, recuerde, por la convección, cuando sale el aire, la liberación de temperatura. Aquí hay un pequeño mapa de las diferentes placas tectónicas. Existen 20 tipos de placas tectónicas, pero son 15 las principales. Existen oceánicas, continentales y mixtas. Oceánicas, obviamente las que están en el océano, bajo el océano, las continentales bajo los continentes y las mixtas que están una parte en el océano y una parte en el continente. Chile está acá, en el límite de la placa de Nazca y la sudamericana. Por eso siempre Chile va a ser un país sísmico, porque siempre va a haber ese choque entre esas placas, estas dos placas tectónicas. En la página 77 de su texto habla que ese movimiento de las placas tectónicas genera dos cosas: la sismicidad, que es cuando vibra y se genera un sismo, un movimiento que todos conocemos. Hay algunas imágenes de ese movimiento o ese sismo. Esos son obviamente terremotos o sismos de mayor intensidad. Un terremoto igual es un sismo, solo que es un sismo más fuerte.
Y también se origina el vulcanismo. El movimiento y la interacción entre las placas tectónicas, cuando se juntan o se separan, puede originar la acumulación y liberación de magma. Magma es lo que sale de un volcán. Cuando ya sale del volcán, se transforma en lava, pero siempre se llama magma cuando está acá adentro. Ahí está, por eso dice magma, cámara magmática, porque sale ahí. Acá está el cráter, la chimenea. Y cuando sale esto, ya no es magma, sino que es lava. Recuerden que el movimiento de placas tectónicas origina o los sismos o el vulcanismo, que los volcanes comiencen a hacer erupción. Existen tres tipos de movimiento. Uno es el convergente, que es cuando dos placas tectónicas se van juntando, como sale en la imagen ahí, o en esta otra, se van juntando y una pasa sobre la otra y la otra pasa por abajo. También existe el movimiento divergente, que en vez de juntarse se van separando, como salen en estas imágenes. Estas placas tectónicas, fíjense que ahí se originaría vulcanismo, sí, se originaría volcán y liberación de energía. El magma ascendería y se transformaría cuando sale en lava. Y por último existe el tercer movimiento que se llama transformante, que es ese. ¿Qué quiere decir? Que se van moviendo de forma paralela, como que se van rozando. Acá no pasa uno sobre otro y tampoco se separan, sino que van rozándose en direcciones opuestas. Acá hay otra imagen que muestra lo mismo. Entonces, en palabras simples, tendríamos convergente cuando se juntan las placas tectónicas, tendríamos divergente cuando se van separando y tendríamos transformante que se mueven de forma paralela. Paralela en el mismo sentido, pero dirección opuestas, como en ese caso o en este caso. Cuando hablamos de sismo tenemos que tener claro dos conceptos. Uno es el epicentro, que está acá arriba, que es la ciudad o el lugar donde la persona está, donde se percibe ese sismo, sea fuerte o débil, y el hipocentro, que es acá, donde se liberó la energía. Este es el hipocentro y arriba es el epicentro. Cuando dicen que el epicentro, por ejemplo, fue en Santiago, están hablando de acá arriba, de la superficie. Y todo sismo, todo choque de placas, porque aquí hay dos placas chocando, libera ondas sísmicas. Estas son las ondas sísmicas, estas curvas que se ven acá. Por eso a veces el sismo es acá y yo lo siento acá, porque las ondas sísmicas van avanzando. Hay ondas sísmicas que son mucho más rápidas y otras más lentas. Están las ondas S, que avanzan 4,5 km por segundo, y están las ondas P, que avanzan 8 km por segundo. Estas, las ondas P, son mucho más rápidas, porque avanzan 8 km por segundo. O sea, si yo estoy acá, prácticamente la voy a sentir inmediatamente cuando ocurra el sismo. Para medir un sismo existen dos escalas, la escala de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter es la que se mide con un instrumento que se llama sismógrafo, es la matemática, la que dice cuántos grados hay. Y la escala de Mercalli es la percepción que tienen las personas. Cuando una persona dice, por ejemplo, uy, debe haber sido grado 2, grado 1, porque es como ella lo percibió y como ella vio el entorno. Por ejemplo, si es un grado 6, se caen estructuras como chimenea, la gente corre por las calles. Por lo tanto, sería un grado 6 aproximadamente. En el caso, por ejemplo, del grado 10, muchas construcciones se derrumban, el suelo se agrieta, se mueve mucho. Entonces yo podría decir que, de acuerdo a la de Mercalli, podría ser grado 10. Esto yo no lo puedo percibir, yo no puedo decir es grado 3 o grado 4 en Richter, porque eso lo mide un sismógrafo. Yo puedo decir esta parte quizás por la percepción, o veo que se mueven las lámparas, o quizás, no sé, se mueve un vaso de agua, cosas así. Ahí está, la de Mercalli dice que es una escala subjetiva y mide la intensidad de un terremoto. Tiene 12 grados. La escala de Richter es una escala matemática, lo que decía que mide un sismógrafo. Una de las consecuencias de un sismo, aparte del volcanismo, son los que conocemos como tsunamis. ¿Cómo se produce eso? Cuando las placas tectónicas, como sale acá, se chocan, esto sería un movimiento convergente, se están juntando. Al moverse, libera energía. Al liberar esta energía, asciende en el océano y eleva el agua. Al elevar el agua, sube y el agua vuelve a bajar y se produce la ola. Como sale ahí, baja y se produce la ola. Al producirse la ola genera eso.
El tsunami es cuando la ola sale de su límite y comienza a avanzar donde no debería avanzar, que en este caso es una imagen de ejemplificar este proceso. La actividad que vamos a hacer, que tienen que copiar en sus cuadernos, son 5 preguntas bastante sencillas. La primera, ¿cuánto puede moverse una placa tectónica al año? Lo dije anteriormente, tienen que volver a revisar el video. La 2, ¿qué ocurre en la superficie cuando hay un movimiento convergente? Recuérdense que el convergente es cuando se juntan. ¿Qué pasa en la superficie? ¿Qué hay? ¿Qué sentimos nosotros? La 3 dice qué consecuencias tiene para las personas el movimiento brusco de las placas. ¿Qué pasa con la gente cuando se mueven las placas? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué se origina? La 4, ¿cuál es la diferencia entre el epicentro e hipocentro? También lo expliqué, uno está en la superficie y el otro está abajo. Y la 5, escribe 3 formas de actuar antes, durante y después de un sismo. Por ejemplo, antes sería estar preparado, no sé, tener linterna, tener velas, tener algunas provisiones, etcétera. Durante, quizás ponerse bajo la mesa, buscar el lugar más seguro de tu casa, etcétera. Y después de un sismo, mantener la calma, revisar los lugares si están seguros para poder entrar, no sé, cosas por el estilo. Eso, estudiantes.